metido aquí. Exacto. ¿O será que se desparrama en todo el ala? Ahí le dejo la pregunta. No creo que exista el avión, pues primero, no lo dejan salir del aeropuerto. Listo, muy bien. Bueno, vamos a hablar entonces de una tobera. La tobera es entonces por donde salen los gases, y en el caso de las toberas, usted puede hablar de las toberas como un sistema en el que este borde de la tobera constituye la frontera del volumen de control o masa de control. ¿Qué será eso? Ya me olvidó. ¿Qué será? Volumen de control. Porque la masa está permaneciendo constante, ¿seguro? Y si sale la masa, entonces sí. Ok, ese tipo de preguntas son las que empezaremos a resolver para hablar sobre propulsión. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar entonces ahora de Lagrange, del señor Lagrange y de Euler. ¿Listo? ¿Qué hacían Lagrange y Euler? ¿Cuál es la diferencia entre las dos descripciones? Esta fue básicamente una especie de interacción, o de ejemplo más bien, de introducción, perdón, para poder hablar de Lagrange y Euler. ¿Qué hacía Lagrange? Lagrange hablaba cosas como el lagrangiano. ¿Recuerdan el lagrangiano? Sí, en mecánica clásica. Todos vieron mecánica clásica, obvio. El lagrangiano, que es igual a ¿qué? A T menos B, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Efectivamente. Entonces tenemos un sistema como un péndulo doble, triplemente acoplado, en el que usted va a hallar el lagrangiano y después va a hallar las... Bueno, hay un problema o un inconveniente con Lagrange. ¿Cuál? Que esto es muy bacano cuando usted habla de un pendulito. Pues pendulito no por decirlo de manera exacto, sí, burlesca o algo parecido, sino pendulito porque son partículas que usted alcanza a contar. En un fluido, ¿cuál es la cantidad de partículas que hay, Angie? Arena Núñez. N con del orden de 10 a la 23. Y eso siendo una sola mol. Pero si hay más moles, empiece a sumar. Exacto, y plantea lagrangianos. Lagrange es una idea en la cual usted utiliza a un señor que es muy famoso en física y que ya tiene muchas cosas. Newton. ¿Por qué? Porque Lagrange entonces utiliza a Newton. Describe el movimiento de los sólidos. Por ejemplo, ¿qué más hace Lagrange? En Lagrange usted puede hacer lo que tanto queremos hacer nosotros, es muy bacano. ¿Por qué? Por ejemplo, usted puede seguir a una partícula. Así como cuando usted sigue al amor de su vida, usted lo sigue o la sigue, ¿cierto? Cuando usted la persigue, usted sabe de dónde está, qué está haciendo. Bueno, me ha llamado. Listo, pero está ahí. Perfecto. Listo. Y escribe y sabe cuál es la velocidad. Claro, ahí está. Yo sé que Samuel va a esa que dice algo, pero no. Ya dijo, yo ahorita lo escucho en el video. Y después que porque pierde el culo. No, está bien. Perfecto. Muy bien. Esa persecución al amor de su vida es saber dónde está y en qué momento qué está. Entonces, ¿dónde estás? Amor, dime por favor, ¿dónde estás? Sí, amor, dime dónde estás, por favor. ¿Con quién estás? ¿Para dónde vas? Descríbeme tu posición. No, usted no hace eso, ¿listo? Pero el hecho es que esa es la concepción lagrangiana, ¿listo? Describir todo de manera muy minuciosa, muy exacta, muy precisa. Se puede saber con exactitud la velocidad, el cambio de velocidad, la energía cinética, todo. Pero resulta que la naturaleza no es así, ¿cierto? Amor, ¿dónde estás? Por aquí. ¿En dónde? Por aquí. Estoy en Medellín. Pues sí, pero es que Medellín es muy grande. Claro, ahí es donde empiezan a mostrarse la naturaleza que usted no puede tener el control sobre todo. ¿Listo? Hemos concluido que la temperatura el día de hoy va a estar a 18.4 grados durante todo el día. Eso no existe, ¿cierto? Deje de pensar en que usted puede tener el control de tantas cosas. Eso me lo dijeron incluso en estos días. Y yo, hombre, pero yo puedo controlar el clima. No me contestó. ¿Ya lo viste? Ok. Perfecto. Listo.
Para Euler se define un volumen finito, llamado un volumen de control, perfecto para los fluidos. Porque la concepción de Euler es inversa a la concepción de Lagrange. Y se definen variables de campo. Entonces aquí es donde está lo más bacano. Variables de campo. En las variables de campo se puede hablar de varias cosas, como que, por ejemplo, vamos a hablar de un campo de estudiantes en el salón. Definas el campo de estudiantes en el salón de la siguiente manera, como x a la 4, bueno, si usted lo puede hacer. ¿Qué hace eso? ¿Qué significa eso? Ya lo vamos a ver. Esas variables de campo ya no siguen una partícula. Es cuando usted le dice, amor, ¿sabes qué? No me importa dónde estés, ni hacia dónde vayas. Yo igual te sigo queriendo. Le dice, correcto, listo. ¿Ningún qué? ¿Ningún qué? A ver, es más común ese tipo de análisis. Y es aquí donde quiero que hagamos una gran diferencia. La diferencia radica en lo siguiente. Cuando usted habla de un campo, está hablando de manera similar a lo que es el campo gravitacional, el campo exacto, eléctrico, el campo magnético y demás. En ese caso entonces usted puede definir, por ejemplo, el campo en un objeto, bueno, un sistema. Suponga entonces que tenemos acá el salón. En este salón tenemos lo siguiente: a un conjunto de estudiantes conocidos como las X. Por acá es donde usted empieza a darse cuenta que la densidad no es homogénea. Y un conjunto de pelotas o de puntos que van a describir ese campo. Usted puede tener entonces diferentes tipos de campo. El campo de presiones, por ejemplo, o el campo de temperaturas. ¿Qué es el campo de presiones? Tomar un punto, obsérvelo. No sé si lo alcanzan a ver aquí, ¿sí? Si quien no lo pueda ver, entonces le presto mis gafas para que lo vea. Evidentemente es muy claro, es muy nítido que aquí tiene un punto. Y ahí usted alcanza a observar que alrededor de ese punto, el efecto que hacen, ay, mira cómo chocan las partículas, la presión efectivamente tal cual. Y ahí usted puede observar, Jarvis, con Jarvis es más fácil, más sencillo. Ahí usted puede observar que en este punto también puede medir la temperatura. Entonces, punto a punto, y esa es la idea de campo, punto a punto usted va a tener variables termodinámicas y variables del fluido, punto por punto. Entonces, haga de cuenta que no solamente esas tengan, sino que para facilitar las cosas, para organizarlas, les digo, muchachos, háganme un favor. Van a tomar un termómetro, cada uno en el puesto donde se encuentran va a definir su campo de temperatura. Es decir, va a decir el valor. Y después hacemos el diagramita donde muestra la temperatura en todo el salón. Típico de física experimental, ¿cierto? Sí, para que lo hagan. Eso se llama un campo. Ese campo sirve para describir el fluido como tal. Entonces hay campo de presión, hay campo de velocidad, hay campo de aceleración, hay campo de toda clase de cosas. Y esos campos se pueden definir de varias maneras, dependiendo del tipo de fluido. ¿Listo? Por ejemplo, ¿qué será un campo de velocidad? Y ese es el que más se utiliza. Utilicemos de nuevo la tobera. Yo defino un campo de velocidad que es este. En este punto, la velocidad de la partícula A es VA. Pregunta, ¿qué pasará con la siguiente partícula que viene más atrás? Una vez llegue ahí. Una vez esta partícula llegue aquí, va a alcanzar la misma velocidad que VA. Pero ¿será que esta partícula y esta partícula son las mismas? No son las mismas. Pero yo ya definí un campo y sé que en ese campo, cada vez que la partícula pasa por aquí, va a tener la misma velocidad. Y eso es muy bacano, no para la velocidad, para la temperatura. ¿Por qué? Porque si usted define un campo de temperatura, usted dice, bueno, madre, este aquí, vamos a hacerlo, bueno, si lo voy a hacer con este color. Esto aquí en la tobera está hirviendo. Está echando humo. Exacto.
pero aquí está muy frío. Ahí está congelado, listo. Entonces usted empieza a decir, ah, joder madre, si en la tobera está calentando mucho, si en esa parte de la tobera está calentando mucho por el campo de temperatura, yo puedo darme cuenta de que ahí es donde tengo que meter un material sencillo, simple. Ahí le meto plástico. Obviamente no, entonces usted empieza a analizar ese tipo de cosas. Vale, muy bien. Perfecto. Ese campo de velocidad, por ejemplo, puede tener la siguiente forma. Puede ser un campo del siguiente estilo. Velocidad igual a que una velocidad en X en dirección Y, más velocidad Y en dirección J, más velocidad Z en dirección K. Pero cada una de estas en función de ¿qué? De la posición de X, Y, Z y T en dirección Y, más en dirección J, más en dirección K, ¿sí o no? Vale, normalito. ¿Qué pasa si usted deriva eso? Pues obtiene un campo de aceleración, es nada extraordinario. Hay ejemplos para eso, pero no es la idea. Entonces, moraleja. La derivada, aquí sería la derivada para la aceleración, sería de respecto al tiempo normalito. ¿Ves? Otra cosa es que cambie con la posición. ¿Qué significa esto? Significa que la velocidad en una sola dirección va a depender de dónde está realmente. La velocidad depende de dónde está. Adicional a eso, ¿qué está diciendo Euler? Si usted quiere medir la temperatura de este salón, dele un termómetro a cada uno y defina un campo de temperatura. No haga lo siguiente, pase por todos lados, y van a pasar por todos lados del salón yo, con un solo termómetro, midiendo por todos lados cuál es la temperatura del salón. Pues no es práctico, ¿ves? Exacto. Efectivamente, tal cual, Alexander. Listo. Aquí entonces donde nosotros empezamos a definir lo que se llama la derivada material. ¿Listo? ¿Qué es la derivada material? La derivada de un material. Por ejemplo, a mí me hablaban en el colegio de la derivada, pero la derivada en la universidad es muy distinta. La derivada en la universidad, la derivada del colegio era el quesito y las otras cosas bacanas. No, yo no estoy diciendo que la derivada sea... Ok, también conocía en el bajo mundo, no mentiras, también conocía de otra manera como la derivada total de partícula euleriana, lagrangiana, como la quiera llamar. Básicamente es la derivada respecto al tiempo. Ay, mira que no escribió nada, escribió lo mismo, ¿cierto? Pero obvio es que es lo mismo que nosotros conocemos. O así. ¿Y qué? Espérate, piensa entonces en esto. La aceleración, ¿qué es? Es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, o la derivada material de la velocidad respecto al tiempo. Es decir, la derivada parcial de la velocidad respecto al tiempo más la divergencia de la velocidad en la dirección de la velocidad. ¿Listo? ¿Qué es esto? Esto es el producto punto entre el vector gradiente, y el vector gradiente, que no es nada extraordinario, es una derivada respecto a X, derivada respecto a Y parcial y derivada respecto a Z. ¿Qué me decía el vector gradiente? ¿Hacia dónde qué? Aumenta más rápido una cantidad física, en el caso que habíamos dicho y que habíamos hablado de la presión. Entonces me está diciendo cuál es el flujo de velocidad o cuál es la variación de la velocidad en la dirección de la velocidad y en dirección de la velocidad, porque eso me da un vector de nuevo. ¿Y cuál es la variación de la velocidad en función del tiempo? Es decir, cuánto cambia en coordenadas y cuánto cambia en el tiempo, la velocidad. Eso es lo que me quiere decir. Por eso, a esa cantidad se le llama la derivada material. Eso que acabo de escribir ahí es muy simple de señalar de la siguiente manera. Contame. Exacto. La derivada material es esta. O sea, ¿qué es esto? Borre lo que tenga velocidad, esto. Y ya. No, aquí es velocidad. Ahí siempre va a ir velocidad. Sí, importante que sea velocidad, exacto. Es correcto. Un vector normalito, sí, este sí, porque la ecuación es vectorial.
me está dando dirección de la velocidad. ¿Listo? No, este no es unitario, en la dirección de la velocidad. Pero no me da por la velocidad, obviamente. En la dirección de la velocidad, por la velocidad sería. ¿Listo? Revísenlo, por favor, que aparezca así en las otras referencias. ¿Por qué? Porque necesitamos hablar el mismo idioma. Si no aparece así, entonces hacemos una conciliación. Vale. Preguntas. ¿Qué es el análisis diferencial de flujo de fluidos? O análisis diferencial de fluidos. Análisis diferencial de fluidos. En el análisis diferencial de fluidos usted escribe varias cosas como, por ejemplo, la ecuación de movimientos de los fluidos, que básicamente es la ecuación de continuidad, que la acabamos de hablar. Ecuación de movimiento de fluidos, más conocida como la ecuación de continuidad. Y la ecuación también conocida como la segunda ley de Newton, que para fluidos viene dada por Navier-Stokes. Navier-Stokes fueron un par de, puedo decir manes, no mentiras, fueron un par de señores. Navier-Stokes fueron un par de señores que desarrollaron su ecuación de manera independiente en lugares independientes. Como por ejemplo, yo hago una deducción matemática aquí súper bacana y descubro una cosa súper grande y le dan el premio a Samuel. ¿Y qué pasó? No es que Samuel hizo la deducción de manera independiente en un lugar. Sí, claro, ¿y por qué Samuel estaba en mi clase? Bueno, no, ellos fueron realmente en lugares distintos y llegaron a la misma conclusión. Bueno, perfecto. ¿Qué es el análisis diferencial de fluidos? Esas dos ecuaciones que tenemos ahí van en un campo de flujo y permiten resolver en detalle el flujo en todas las partes del dominio. Es decir, al hacer un análisis diferencial del fluido, indica que usted va a hacer un análisis punto a punto, lo más cercano a la realidad, lo más preciso que usted pueda hacer, de manera que le dé las características del fluido como tal, grande. Por eso entonces hablamos de Bernoulli y hablamos de la ecuación de continuidad. ¿Qué dice Bernoulli? Bernoulli dice que la ecuación diferencial de segundo grado de... Nunca la vieron, muchachos. La ecuación diferencial de Bernoulli nunca la vieron. ¿Dónde vieron ustedes? ¿Perdón? No, son muy interesantes. Igual no es en Bueno, sí. Entonces aquí viene la parte interesante. Este es Bernoulli, el físico. Bernoulli, o principio de Bernoulli, el físico. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Cómo vamos? Listo. Muy bien. Bernoulli, o principio de Bernoulli. ¿Qué dice el principio de Bernoulli? Es de hidrodinámica. Hidrodinámica. Dice lo siguiente. Tomemos un punto A en un ducto, un punto B y un punto C. Entonces, sea un punto A, un punto A, bueno, sí, exacto. Usted va a medir la presión en el punto A, la presión en el punto B y la presión en el punto C. Pero además va a medir la velocidad en A, velocidad en B y velocidad en C. Evelyn, ¿qué dice ese teorema de Bernoulli o principio de Bernoulli? Listo, ¿qué dice? Dice lo siguiente. Usted puede establecer una línea de movimiento de una partícula. Para esa línea de movimiento de la partícula, que se llama línea central, en el fluido, usted va a establecer que las propiedades que hay del fluido al inicio van a ser iguales a las propiedades que hay del fluido exacto al final.
llámese de propiedades del fluido, inicial y final, como propiedades en dos puntos. Propiedades en dos puntos. Esa que acá es la presión, normalita. Presión igual, en un punto. Esta se conoce como la densidad de energía potencial y esta como la densidad de energía cinética. Porque realmente no son energías, son densidades de energía, densidad de energía cinética. ¿Qué indica eso? Hombre, que se conserva la energía entre dos puntos. Eso es lo que me está indicando. Y que adicional a eso, se conserva teniendo en cuenta la presión. Esta ecuación se cumple si el flujo es laminar. ¿Qué significa que es laminar? Que usted lo puede simbolizar, lo puede asimilar como capas. Ojo, flujo laminar, no turbulento. El sistema, por ejemplo, ahí estamos con un sistema más o menos simétrico, con una simetría bastante alta. Entonces, también, geométricamente hablando, la simetría que nos estás mostrando es bastante simétrica. Puede afectarlo en términos de la presión. ¿Qué es este roje HA? Por ejemplo, HA puede ser la distancia que hay desde el borde hasta la línea de corriente central, que permanece constante, desde acá hasta acá, pero acá cambia, entonces por eso la tengo en cuenta acá. ¿Listo? En otras ocasiones puede también variar por geometría, es correcto. O usted puede tener un ducto que sea circular en el que siga habiendo un fluido laminar, por ejemplo. Flujo laminar. La H va a representar una distancia a una línea de corriente, a una línea de movimiento de la partícula. No necesariamente tiene que ser vertical, puede ser horizontal también. Pues depende de cómo está fluyendo el fluido. Sí, exacto. Sería como un fluido que... para el caso. Listo. Eso quiere decir entonces que aquí usted puede tener en cuenta las energías y puede hablar de las presiones. ¿Cuándo las presiones van a ser iguales? Por ejemplo. Suponga que es un fluido como el agua, en este caso. ¿Cuándo las presiones serían iguales? Ok, le dejo la pregunta. Piensa en esto. ¿Qué pasará cuando se vuelve más pequeña? Aumenta la presión o la velocidad. Listo. Alexander, sacamos agua de allá, por favor. Abrimos la llave. No vas a quedar en la cámara lastimosamente, pero vamos a hacerlo con vos. Listo. Todos miramos hacia allá, Alexander, gracias. Ahí está saliendo agua normalita, ¿cierto? Con una presión y con una velocidad. Ahora, cerrarla un poquito, gracias. No, solo un poquito. O abrirla un poquito más bien. Cuando la abrís un poquito, abrirla más, por favor. Exacto. Poner el dedo. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Aumentando la presión o aumentando la velocidad? Levanten la mano los que dicen la presión. Levanten la mano los que dicen la velocidad. Bueno, ganaron 4-0 porque no sabemos qué opinan el resto, qué opinan los demás. Exacto, efectivamente. Realmente es la velocidad y esa se conoce como la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad establece lo siguiente. No necesariamente, porque eso solamente se cumple cuando el fluido es incompresible. Si es compresible, las densidades van a ser distintas. Se cumple lo siguiente: la densidad en el punto A, velocidad en el punto A por el área A debe ser igual a la densidad en el punto B por la velocidad en el punto B por el área en B. ¿Listo? Bueno, A sub B, A sub A, A sub A. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente: que la masa se conserva. La masa que entra por el ducto que estamos mostrando acá, la masa de agua que entra por el ducto debe ser igual a la masa que sale. Y la energía que tiene el fluido cuando entra debe ser la misma energía del fluido cuando sale. Esas son las dos ecuaciones resumidas que se escriben de esa manera. Hay maneras diferentes de escribirla. Este es un análisis muy, digámoslo así, muy general, muy finito.
pero hay que hacerlo diferencial. Entonces ustedes entenderán que deben haber integrales y debe haber derivadas. ¿Listo? Ese es en conservación de la energía. Porque definirías un cero de energía potencial. En el caso, si vos tenés un fluido así, sería como así H, ¿sí o no? Si fuera vertical, ahí tendrías que tener cuidado con esto, efectivamente. ¿Listo? Ahí definirlo sería, si esta es energía potencial gravitacional como tal, sería definirlo horizontal, como estás diciendo tal cual. Aquí sí tendrías que empezar a mirar cómo influye la gravedad y demás, qué es lo que se hace en Navier-Stokes. ¿Listo? ¿Qué es lo que sigue a continuación? Entonces, la última parte es hablar de Navier-Stokes. Navier-Stokes descubrieron sus ecuaciones de manera simultánea en lugares distintos y esto fue lo que escribieron. ¿Alguien lo quiere escribir? La ecuación de Navier-Stokes es muy, muy, muy bonita. Demasiado bonita. Dice lo siguiente. Rho por el gradiente de velocidad es igual a menos el gradiente de presión más rho g más mu por el laplaciano de la velocidad. ¿Perdón? Sí, pero quedaría una matriz y al otro lado hay una escala. Exacto. Esa es la manera general. ¿Qué hay ahí? Me disculpo. Escribí. Eso hace parte de mi soncera, muchachos. Me disculpo. Esa es la derivada material que acabamos de definir. O sea, que es más cortica. ¿Cierto? Esa es la derivada material. ¿Listo? Ahí sí. Y la derivada material, recuerda que la escribimos como ¿qué? Como una derivada, agregándole el gradiente, la divergencia y demás. Hay una manera de escribirla en coordenadas cartesianas, que eso es lo que queremos que se haga. De esa manera, entonces, vamos finalizando lo que es fluidos. ¿Preguntas? Escribir la ecuación de Navier-Stokes en coordenadas cartesianas para que sepan qué es. ¿Listo? Y ya después nosotros la discutimos y decimos qué significa cada cosa. Sin embargo, cambios de presión, energías potenciales, viscosidades, eso es lo que me están. ¿Cuál gradiente? El gradiente serían cartesianas normalitas. Todo va escrito en cartesianas. Al menos que escriban una de las componentes de la ecuación para flujo incompresible. Con eso ya terminaríamos entonces la parte de fluidos. Hago un ejemplo y comenzamos con aerodinámica. Porque la gravedad es la que tiene el vector. Gracias. El problema fue mío escribirla, porque ya. Sí, no, yo soy no soy buen matemático, nunca he sido buen matemático, pero sí buen físico. Ingeniero. Bueno, muy bien, antes de continuar, debemos hablar algo sobre los cohetes, ¿listo? Y sobre todo, cómo sea el paracaídas. ¿Cómo vamos a hacer los paracaídas del cohete? ¿Quién tiene una hojita reciclable, muchachos, que no la vayan a utilizar para poderles ilustrar cómo lo vamos a hacer? Solo vamos a mostrar esto y ya. No, o si quieren no le ponen paracaídas, o ustedes investigan cómo le ponen paracaídas. No. Simplemente es para ilustrarle esto. Listo, puedo desbaratarla. Para ilustrar cómo hacen el paracaídas.
Ese es un paréntesis a lo que vimos en la clase anterior. Esa es su bolsa. Esta es su bolsa. Usted la va a recortar y la va a dejar en una sola. ¿Listo? O la deja en dos, como quiera. El hecho es que tenga mucha área, porque dependiendo del área va a depender la resistencia del paracaídas, resistencia del cohete en el paracaídas. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Va a hacer lo siguiente: dobla su bolsa, y va a doblar también esta parte. Por ejemplo, esta esquina la va a dejar ahí y va a doblar la bolsa de esta manera. Al doblarla de esta manera, y por eso es que me demoro un poquito para poder grabar acá, Samuel, la dobla de esta manera, y quiere decir, significa que el máximo que usted puede tener del paracaídas es más o menos de este tamaño, de ahí no va a dar más. Ya les voy a mostrar por qué. Dobla de nuevo y sigue doblando. ¿Listo? Digamos que llega hasta este punto. Llega hasta este punto doblando el paracaídas, la bolsa en este caso. ¿Dónde debe ir el corte del paracaídas? Entonces usted calcula, debe ir más o menos por acá. Aquí usted le hace el corte al paracaídas normalito, así, lo va a hacer a manual normal. ¿Y qué creen que obtenemos? Obtenemos una cosa que no sabemos qué es, pero que vamos a abrir a ver qué es. ¿Qué creen que obtenemos? No. Yo sé que Evelyn se está saboreando por ahí. Listo. Obtenemos la mitad del paracaídas. Listo. ¿Qué indica eso? Noten la forma. La forma es circular, pero solamente está hecha la mitad. ¿Vale? ¿Qué indica eso? Que cuántas veces hay que doblarlo. No una, sino 2 veces. ¿Listo? Hagan esto antes de que usted ¿qué? Haga su corte en la bolsa. Las bolsas contaminan el planeta, son costosas, y usted no se va a poner a hacer ese tipo de cosas con una bolsa y desbaratarla desde el comienzo. Usted tome una hoja de papel, ensaye primero cómo va a hacer el doblez y después hace su paracaídas. ¿Listo? ¿Qué significa esto adicional? Usted toma desde estos puntos huequitos, le pasa cuerditas como lo hacía con los muñequitos. No sé si las niñas jugaron con los muñequitos cuando eran pequeñas. Yo soy del siglo pasado, entonces yo sigo con los muñequitos. Exacto. Soldaditos o paracaidistas. Entonces le mete ahí la cuerda y se amarra por dentro en la nariz del cohete, porque el cohete aquí debe tener un lugar donde almacenar el paracaídas. ¿Listo? En la parte de adentro. Entonces, cuando usted me dice que le cortó una parte, préstame otro de los de allá, por favor. Gracias. Le cortó una parte al cohete, gracias. Exacto. ¿Usted qué debe hacer? No debe dejar esto pegado, porque en este espacio es donde va a ir el paracaídas. Cuando el cohete sube y va a bajar, abre la nariz, abre la parte superior del cohete y abre el paracaídas y él va cayendo. Es correcto, y él va cayendo nomás.